Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estéis aquí en la sala, en esta fría y mojada tarde, y sobre todo a la gran cantidad de gente que está viéndonos desde Internet. Ayer empezamos estas dos jornadas que, como comentaba, son fruto de un grupo de médicos con el tinte o con el apellido que vamos a llamar humanistas, que nos juntamos a hacer una especie de propuesta colectiva que tenía que ver con las humanidades, medicina y humanidades. Como decía ayer también, algunos de ese grupo de médicos, que algunos están aquí en la sala, pues les gusta la poesía, a otros han hecho poesía a lo largo de su vida, a otros la pintura y con mucho acierto, otros aspectos históricos, y había dos, como ayer comenté también, Ana Herrero, que fue la protagonista de la conferencia de ayer, y Ángel Cornago, que es el protagonista de la conferencia de hoy. Esto lo están haciendo, y también lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, de forma altruista, y se lo agradezco especialmente. La idea de este grupo es poder generar distintas actividades culturales que tengan que ver con aspectos médicos o paramédicos y que podamos ofrecer a la zona de Tudela, y gracias a la tecnología, a todos aquellos que quieran estar con nosotros, que en este caso pues son muchos, desde todas las ciudades de España, o muchas ciudades de España. Hoy hablamos nos va a hablar Ángel, que es médico especialista en aparato digestivo y medicina interna. Fue presidente también del Comité de Ética del Hospital Reina Sofía de Tudela, y nos va a hablar sobre los problemas éticos que surgen al final de la vida. Cómo se toman decisiones que tienen que ver con alargar la vida de los pacientes, a veces con una calidad de vida, hablábamos ayer, no demasiado buena, y que puede generar conflictos éticos y desde luego genera conflictos psicológicos en los familiares y a veces, y sin duda en los médicos muchas veces. Y ayer veíamos que no hay una respuesta universal, sino que cada caso, decía Ana, que cada caso es cada caso, y hay que pensarlo bien y hay que tratarlo desde una propuesta no paternal, sino deliberativa, ¿no? Yo creo que fue un poco quizá el resumen de ayer. Hay personas respecto a esto y grupos, alguien preguntó también, que defienden el derecho a cortarla. Esto pues genera un debate que Ángel nos hablará. Ángel es, además de médico y especialista en digestivo y medicina interna, como he dicho, otras veces que lo he presentado, porque él ha venido aquí unas cuantas veces, yo siempre he dicho lo mismo, y Ángel sabe lo que voy a decir, que es un psiquiatra frustrado. Y verán por qué. Él es diplomado en medicina psicosomática en sofrología. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, cuando él se acercó a la psiquiatría, era una psiquiatría muy, muy dura, muy difícil, y yo creo que si a mí personalmente me hubiera acercado en aquellos años, posiblemente hubiera hecho lo mismo que tú, estaría haciendo digestivo u otra cosa, ¿no? Él además realizó un psicoanálisis individual y tiene un máster en bioética, que es la razón que le trae aquí. Ha trabajado en hospitales durante más de 35 años a lo largo de su vida. Ya está en un periodo excelente que le da por poder escribir todo lo que quiere, ya que se ha jubilado de su atención pública, y ha trabajado, además de aquí en Tudela, ha trabajado en León, en Oviedo o en Pamplona. También ejerció en medio rural durante un año y en el servicio de urgencias durante 3 años. Además de escribir en distintos artículos de prensa, tiene una doble vertiente. No solamente ha escrito sobre aspectos de bioética, sino él resulta que se nos ha vuelto novelista, ¿no? También presentó aquí algún libro, y además con mucho interés, ¿no? Algunos de estos libros son Arraigos, Melindres y Acedías. La última, a las sombras de la luna, que lo presentó aquí en el 2013. Pero quiero recalcar 3 libros que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Para comprender al enfermo,
y comprender al enfermo y el paciente terminal y sus vivencias. Si alguno estáis interesado, tenemos libros en la librería. Yo creo que, bueno, pues muchos le habéis oído más de una vez. Me parece muy interesante lo que vamos a discutir hoy, y la idea es un poco hacerlo de ayer. Por un lado, que él nos dé su charla durante una hora más o menos, que es lo que le he calculado, y luego, bueno, pues que entre todos podamos discutir o podáis preguntar, o pues un poco lo que ayer sucedió, si os parece. Pues muchas gracias, Ángel, de nuevo. Sabes que es tu casa, pues, y muchas gracias adelante. A ti. Bueno, en primer lugar, eso, agradecerte el que nos des la oportunidad de hablar de este tema, que yo creo que tiene muchísimo interés, y eso, agradecer a la UNED y a ti personalmente la facilidad que nos das. El tema que nos trae hoy es dilemas éticos al final de la vida. Vamos a tratar, el esquema que voy a llevar en la exposición es, vamos a hablar primero de los cambios que ha habido en la muerte y de la muerte en sí. Luego nos vamos a fundar en una serie de principios para el análisis de las situaciones que se van a dar en la práctica clínica. Vamos a hablar de esa relación clínica y de esas situaciones que se dan en la práctica clínica. Y por último hablaremos de la eutanasia y del suicidio asistido. El acercamiento a la muerte pues ha cambiado a lo largo de los años. Hace unos lustros la muerte estaba presente en la vida cotidiana. Los que peinamos canas nos acordamos de que los entierros iban por la calle, de que incluso el cadáver se guardaba en casa. Estaba presente en la vida de la comunidad. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy la muerte está oculta. Es como si no existiera. Philippe Ariès tiene un libro, La muerte en Occidente, que llama que la muerte está escamoteada en la sociedad actual. Nos gusta hablar de salud, de belleza, y hablamos poco de vejez y de muerte, que es un tema importantísimo. Se luchaba entonces con los medios disponibles, que eran pocos, y llegaba un momento que se desahuciaba al enfermo y ya no se hacían más cosas, porque los medios eran limitados, y además se tenía claro que el desahucio era como un concepto que los médicos de entonces lo tenían muy claro. Dejamos de hacer cosas. Entonces, ¿cómo calmaban? Bueno, pues calmaban con opio. Había en algunos pueblos, en algunas civilizaciones, era costumbre al paciente desahuciado le ponían un brasero debajo de la cama, cerraban las ventanas para que hubiese combustión de oxígeno. El que hubiese carbónico en la habitación hacía que perdiese el sentido, y se acercaba a la muerte pues de una forma bastante civilizada. Ahora necesitamos más medicamentos potentes para hacer eso. Y luego de aquella situación pocos se salvaban en malas condiciones. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Las circunstancias han cambiado. El concepto de la sociedad ahora es salud a toda costa y a todas las edades. Incluso en la vejez es frecuente escuchar a personas mayores decir que tienen una enfermedad, que tienen artrosis. Cuando la artrosis es normal que tengamos todos las vértebras más o menos desgastadas a partir de los 50 y tantos años, pero algo nos han vendido, que en la sociedad la gente está defendiendo salud a toda costa, y por eso se va a muchísimos especialistas. Yo creo que los médicos también estamos favoreciendo eso, el itinerar por distintos especialistas con muchos tratamientos. Cada especialista pone su tratamiento y muchas veces no hay una coordinación para llegar a un tratamiento adecuado. El acercamiento actual a la muerte, lo que he comentado, la cobertura asistencial urgente que tenemos hoy en día, las técnicas de reanimación, los medios diagnósticos, técnicas de mantenimiento y mejor tratamiento de las complicaciones, hace que aumente la cronicidad y el envejecimiento. Hablamos de que la edad media de las personas llega a los 85 años en las mujeres y a los 80 en los hombres, pero lo que no decimos es cómo llegan. Está un poco falseado. La calidad de vida de un tanto por ciento de esos pacientes o de esas personas que llegan a esas edades muchas veces es de muy mala calidad, lo cual antes no era así.
se recuperan pacientes en muy mala calidad de vida y luego vida residual con mucho sufrimiento para el paciente y también para la familia. Consecuencias: dolor físico, padecimiento psicológico, sufrimiento y luego problemas sociales. Hay muchos pacientes que se salvan pero están con un ictus, están inconscientes, están demenciados y eso es un problema muy serio para la familia y luego socialmente también, porque no todos tienen medios para estar en una residencia de asistidos, que es el sitio más adecuado para poder vivir. Y es un vivir, habría que valorar si es vivir, ¿no? El final de la vida, en más cantidad de vida con estos cambios, a cambio de muy mala calidad de vida. Entonces, ¿qué nos preocupa en el momento de la muerte después de que vemos y analizamos esta situación actual? Pues nos preocupa el dolor, el sufrimiento y otros síntomas. Nos preocupa la agonía, el momento de la muerte. El momento de la muerte se fantasea mucho con lo de la agonía. La agonía es como si es ahogarse en los últimos momentos, pero generalmente mucha gente defiende que el momento de la agonía es un momento de especial paz, aunque otros dicen lo contrario, porque no hay relación, lo comentábamos ayer, entre esa sensación de fatiga, de asfixia, con lo que realmente padece el enfermo. Muchas veces están más angustiados los familiares que están viendo a su familiar debatirse con una disnea muy marcada, están más angustiados ellos que el propio paciente, que probablemente esté con el carbónico bajo, está medio dormido y no es consciente o no, probablemente no está sufriendo a los niveles que nos parece. Y cuando hablamos, pues decimos, a mí me gustaría una muerte digna, una buena muerte, una muerte en paz, y luego otra preocupación es la trascendencia después de la muerte para las personas que tienen creencias. Entonces, cuando hablamos de una muerte digna, ¿qué decimos? El ser humano, hay que tener en cuenta que no pierde la dignidad nunca, es un atributo del ser humano. Cuando hablamos de dignidad, lo decimos en sentido coloquial y nos gustaría, cuando hablamos de muerte digna, pues eso, no perder el control, no soportar más de lo que se pueda, tener controlados los síntomas, ser tratado como ser humano, respeto al proceso del morir, es un momento muy especial, y morir en el momento oportuno. Eso es lo que... Buena muerte, que otros hablamos, me gustaría tener una buena muerte, morir de forma repentina, eso algunos defienden que esa sería la muerte ideal, que tuviesen una crisis repentina y ya no se despertasen o que no se levantasen por la mañana y dice, pues eso sería una maravilla. Sin embargo, hay gente que dice no, que le gustaría morir siendo consciente. Es un momento muy, muy, muy importante en la vida el hecho de desaparecer. Y entonces hay gente que prefiere siendo consciente, unos para arreglar sus cosas con su trascendencia y otros para arreglar sus cosas con su familia, con sus hijos, con la gente que los rodea. Luego mantener la privacidad, morir en el momento oportuno, carente de dolor y otros síntomas, con el apoyo emocional, espiritual y rodeado de los seres queridos. Esa sería una buena muerte. Una muerte en paz. Todas estas muertes, casi todas tienen algún matiz distinto, pero tienen unos comunes, como es el no tener dolor y el tener los síntomas controlados. Pues la muerte en paz tiene el matiz que yo creo que es muy importante, que la muerte tiene que estar aceptada. Y la muerte la tenemos que ir aceptando desde ya. O sea, no es cuestión de vivir como si no fuéramos a morir. Tenemos que tener presente que nuestra existencia va a tener un final y hay que ir asimilando eso. Hay que ir asimilando eso y eso tiene que estar aceptado para el momento que nos llegue la hora de la muerte. La vida anterior aceptada, claro, no es en ese momento es importante los temas psicológicos que han quedado ahí, que nos han movido mucho, que estén más o menos pues organizados, por decirlo de alguna forma. O si no, organizarlo en ese momento. Y eso es lo que decíamos del tiempo de ver venir la muerte. Con los síntomas controlados, con las necesidades espirituales cubiertas y rodeado de los afectos. Eso sería una muerte en paz. Nos gustaría eso, tener una buena muerte, una muerte en paz. En el Hastings Center, que es un centro americano, como
los de bioética más importantes, muerte en paz es aquella en que el dolor y el sufrimiento han sido minimizados mediante los cuidados paliativos adecuados, en donde los pacientes nunca son abandonados o descuidados y en donde la atención de quienes no van a sobrevivir se considera igual de importante de los que sí sobrevivirán. Esto es importantísimo, que no suele ser así. La medicina que tenemos es fundamentalmente una medicina curativa. Entonces, cuando un paciente ya no hay nada que hacer, pues ahora menos, ¿no? Pero antes los pacientes terminales por esa habitación se pasaba rápidos, se perdían o se empleaba mucho tiempo en los pacientes agudos, en los pacientes que había que hacer cosas, pero un paciente ya diagnosticado que se sabe que va a morir, que no se puede hacer, que no se le puede curar, en definitiva, pues para el médico es algo incómodo, es enfrentarse a su propia limitación y de alguna forma trata de... Sin embargo, aquí un conferenciante que trajimos aquí en su momento, Vallés, un catalán, decía que en los pacientes terminales al pasar visita en las habitaciones que más tiempo hay que estar. Dice, en esa habitación tiene que haber una silla para el médico, para sentarse con el paciente. No le podremos dar medicamentos, pero sí que le podemos dar pues un apoyo, una relación que le va a ayudar muchísimo más que los medicamentos. Entonces tenemos derecho o tenemos que buscar una buena asistencia en el proceso del morir, a una muerte sin sufrimiento y a que se respeten nuestros derechos. En busca de una solución es muy importante ajustar las actuaciones de los sanitarios, que son los que van a actuar en el momento de esa crisis que vamos a pasar antes de morir, y a los deseos de los pacientes. Y hay que establecer unos principios, hay que establecer unas reglas. No nos podemos guiar por ideas vagas. Es mejor que tengamos unos principios. Y esos principios nos los da la bioética. Los creó la bioética para poder enjuiciar las situaciones. Esta es la cripta de la Catedral de Palencia. Sí. Usted aquí, te lo digo, es de Palencia. Entonces, en los años 60, vamos a hablar un poco de cómo apareció la bioética. En los años 60, en Estados Unidos, hay una revolución social importante. En Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Yo tuve la suerte de ser joven, que también he sido joven alguna vez, en aquellas fechas. Cuando quería ser psiquiatra. Cuando quería ser psiquiatra. No, todavía era más joven. Entonces, en Estados Unidos, en los años 60, se estaban debatiendo los derechos de la mujer, la defensa de los derechos de los negros, la revolución sexual. En Francia, el mayo francés del 68, llega el hombre a la luna, algo inconcebible. Hubo el Watergate, la guerra de Vietnam, el poder de la prensa, y luego hablaré un poco de los abusos de la investigación. Luego, en el ámbito sanitario, recuperación después de traumatismos craneoencefálicos, pero en malas condiciones, de muchos pacientes, lo que debatía que había que tenerlos con respiradores, pero no había respiradores para todos. Se empezó a hacer diálisis repetidas, pero resulta que no había riñones para todos. Se empezaron a crear ahí una serie de problemas. El primer trasplante de corazón se realiza en aquellos años, pero claro, corazones pues había poquísimos también. La manipulación de los genes, la contracepción hormonal. Entonces, voy a hablar de un momento de la investigación Tuskegee, que fue de alguna forma la que hizo saltar por los aires a la sociedad, ¿no? En aquel momento, junto a esta sociedad que ya estaba sensibilizada con todos estos temas que hemos hablado. Tuskegee es un pueblo de Alabama. Entonces, en el año 1932, un grupo de médicos empezaron a hacer una investigación sobre la sífilis. En 400 negros, todos negros, es el matiz, analfabetos, pobres. Entonces pretendían ver la evolución espontánea de la sífilis.
sin más, ver la evolución que llevaría sin ningún tratamiento. Entonces, en el año 47 apareció la penicilina, que se sabía que era eficaz para tratar la sífilis. Incluso se trató la sífilis en otros estados, pero a estos pacientes, no se les trató con penicilina y se les dejó seguir la evolución natural. En 1972, o sea, 40 años después de empezar, esto salió a la luz, fue un escándalo nacional terrible. Para entonces habían muerto pues como 30 o 40 de los que estaban en el estudio, 100 habían muerto por complicaciones de la enfermedad, 40 mujeres, me parece que era, tenían sífilis, y unos cuantos niños que habían nacido también. El escándalo fue de unas dimensiones tal que el Congreso de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto y entonces encargó un estudio que estableciera unas reglas para la investigación con seres humanos. Y este fue el informe Belmont, que salió a la luz en 1978. Y los principios, que dices, principio de respeto a las personas. Todos deben ser tratados como agentes autónomos. Y los que tienen autonomía disminuida tienen derecho a protección. El principio de beneficencia, solo se puede hacer el bien. Y el principio de justicia, equidad en la distribución de cargas y beneficios. Entonces, la definición de bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y los principios morales. ¿Qué temas estudia la bioética? El comienzo y final de la vida, la distribución de los recursos sanitarios, los derechos de los pacientes, la relación médico-paciente, problemas en relación con la fecundación, genética y problemas específicos, ética y psiquiatría, experimentación con sujetos humanos, trasplantes de órganos artificiales, problemas en torno a la muerte y los moribundos, intervenciones en seres vivos no humanos. Entonces, el Hastings Center creó Beecham y Childress en 1979 definieron los principios que van a definir la bioética a partir de 1979. El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia, que son los que vamos a emplear para analizar las situaciones que se nos presentan en la práctica clínica. El principio de autonomía dice que el paciente tiene derecho a decidir, tiene derecho a tener la información adecuada, tiene derecho a la confidencialidad, a que en su caso no se puede, incluso un profesional no puede comentarlo con otro si no es para beneficio del caso clínico. ¿Hasta dónde puede decidir sobre su propia vida? Eso ya lo veremos cuando hablemos de la eutanasia y del suicidio asistido. El principio de beneficencia. Todas las acciones deben ir dirigidas a procurar su bien y contando con él. Esto es muy importante. En rango es más importante el principio de autonomía que el principio de beneficencia. Yo como profesional considero que su bien es tal, pero si él no lo acepta, es más importante el principio de autonomía. Y luego los sanitarios debemos de tener claro cuál es su bien, que es lo que comentábamos ayer. Su bien, a veces el alargar la vida no es su bien, puede ser maleficente. El principio de no maleficencia: nunca se puede hacer mal como finalidad y puede ser maleficente alargar la vida, no utilizar los medios adecuados para evitar el sufrimiento, tenemos que tenerlo claro, y hay casos de opiniones encontradas, ya veremos. Y luego el principio de justicia: iguales oportunidades y cargas para todos. Todos los pacientes tienen derecho a un tratamiento adecuado al final de la vida. Y la utilización irracional de recursos, además de maleficiente,
puede ir en contra del principio de justicia. Vamos a hablar ahora de la relación clínica. Es lo que hablábamos ayer de la relación clínica, que habitualmente durante muchísimos años ha sido una relación paternalista. El médico es el que decidía y el paciente prácticamente solo le quedaba obedecer. Entonces, Linda y Ezequiel Emmanuel establecen 4 tipos de relación clínica, que es la paternalista, la que se hacía antes, la informativa, en la cual el médico le da todos los datos y le deja que el paciente decida. La interpretativa es el médico le interpreta las opciones que le da, pero le deja que decida. Y la deliberativa, el médico como experto se sienta con él y además de explicarle todos los datos, pues conversando con él llega a cuál es lo que a ayudarle a que decida cuál es la mejor opción. Claro, la deliberativa puede estar muy cerca de la paternalista. Si ese aconsejar puede llevarle a ser paternalista. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Entonces, es muy importante en la relación médico-paciente el principio de autonomía. Y en el principio de autonomía es fundamental la información. La información en el paciente terminal sobre el diagnóstico a veces no es adecuada. Tendemos a no decir toda la verdad o a no decir la verdad. Es algo que nos angustia y nos preocupa cuando nos enfrentamos a un paciente que le tenemos que decir que tiene una enfermedad que no se va a curar. Cuando hablamos de competencia y grados, es muy importante que un paciente, para decidir, por ejemplo, si no se quiere operar, tiene un diagnóstico grave y decide que no se quiere operar, y si la operación le puede salvar la vida, para hacer caso a su autonomía, necesita tener una competencia de muy alto nivel. Tiene que saber perfectamente a qué se enfrenta y qué circunstancias le pueden suceder. Sin embargo, para hacerse una radiografía o para hacerse una gastroscopia, pues puede necesitar menos competencia. O sea que para decisiones importantes hace falta que tengan repercusiones graves, hace falta una competencia muy alta. Y la información en el paciente terminal pues va a ser beneficiosa. Tenemos que tener claro que esa actitud que se tenía hasta hace no tanto tiempo de no dar la información es mala para el paciente, porque el paciente se encuentra solo. Muchas veces esa soledad le lleva a sospechar que le están engañando, cuando en realidad muchas veces es así. Y hay un tanto por ciento de pacientes que prefieren no conocer, que eso también es una opción. El paciente tiene derecho a conocer, pero también tiene derecho a no conocer. El privilegio terapéutico, hablamos de privilegio cuando se considera que la noticia le va a hacer daño al paciente, pero eso son excepciones muy, muy puntuales. La información del paciente terminal debe ser con delicadeza, adecuada a cada paciente, en el marco adecuado, no mentir nunca, y el sanitario debe controlar su propia angustia. Vamos a seguir. Y luego lo que habitualmente se suele hacer o hacemos es una información incompleta. Se le dice al paciente qué es lo que tiene, pero generalmente nos quedamos sin decirle todo el pronóstico, y muchas veces el paciente tampoco pregunta. El paciente pues quiere saber, le das todos los datos para que siga preguntando, y muchas veces ya no pregunta ni quiere saber mucho más. Entonces los sujetos de todo el proceso va a ser el paciente, los sanitarios, y ahí va a estar la familia, que va a tener un papel importante. En estos momentos
hay que contar con la familia, porque puede ser un aliado o puede ser lo contrario. Entonces el objetivo, no debemos olvidar nunca que el alivio del dolor y el sufrimiento se encuentran entre los más primitivos deberes del médico y de la medicina. Hay países en que se dispone de medios costosos para tratamientos a veces poco eficaces, sin embargo hay grandes carencias en cuanto a la información, en cuanto a la formación de los profesionales en el manejo del dolor. El dolor era un tema menor hasta hace años. No se formaba ni en las universidades y se trataba generalmente con medicamentos que eran poco eficaces para lo que se pretendía. Incluso lo que decíamos ayer, los mórficos, pues se ponían como pega que podían crear adicción. Cuando, bueno, en pacientes terminales la adicción es una anécdota. La muerte de un enfermo, como decía Gaffo, no es muchas veces un fracaso para un médico. El verdadero fracaso es la muerte deshumanizada. Hay que afirmar con rotundidad que la muerte humanizada de un paciente constituye también un verdadero éxito de la medicina. Entonces, vamos a ver qué condiciones antes. ¿Hasta dónde hay que luchar? Mientras hay vida y esperanza, que es lo que se decía antes, a mí mientras hay vida y esperanza, era una coletilla que se hablaba mucho. ¿Hasta donde quiera el paciente? ¿Hasta donde quiera la familia? ¿Hasta donde quiera el sanitario? Pongo el interrogante y los asteriscos estos porque en realidad el sanitario es el que lleva ahí el tema, hasta dónde lucha. Él es el que tiene que decir hasta dónde lucha. Yo creo que él tiene la responsabilidad mayor, hasta dónde debemos luchar. Tal como ayer hablábamos de que el documento de voluntades anticipadas recae la responsabilidad y sobre el paciente hasta dónde quiere ser tratado. Luego en la otra parte está el sanitario que tiene que decir hasta dónde debe tratar. El paciente puede decir hasta dónde quiere ser tratado, pero el sanitario debe decir hasta dónde debe tratar. Y los criterios son cantidad de vida, calidad de vida, y a veces es difícil decidir. En la inercia de la urgencia es muy difícil pararse a veces. Y lo que decíamos antes, pues se salvan pacientes en muy malas condiciones. Esta diapositiva me parece importante en cuanto a significar a qué riesgos podemos someter a los pacientes dependiendo del objetivo. Cuando la curación es posible de un paciente, se puede asumir tratamientos agresivos, se puede asumir riesgos, a veces incluso la muerte. En un trasplante de corazón o en un trasplante de hígado le vas a curar, pero el riesgo tiene una mortalidad y se pueden asumir efectos secundarios. O sea, el objetivo es la curación. En caso de enfermedades crónicas, el objetivo es no progreso de la enfermedad y la calidad de vida. Se pueden asumir determinados riesgos porque también el objetivo es aceptable, ¿no? Y determinados efectos secundarios, igual no tan graves como en el otro caso. En caso de pacientes terminales, se pueden asumir riesgos con distinto objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos asumir el que tal vez fallezca, pero si le estamos haciendo, por ejemplo, una sedación que a lo mejor le acorta la vida. Pero el objetivo en este momento es que no sufra. Tal como en el primero era la curación en las enfermedades crónicas es el no progreso y la calidad de vida, en los pacientes terminales es que no sufra. Y se pueden asumir ciertos riesgos con este objetivo. No tratamiento ni exploraciones agresivas. Hay que hacerle solo lo que beneficie al no sufrimiento. Entonces, situaciones en la práctica clínica. La muerte llega en el momento oportuno, sin acortar ni alargar la vida. No tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones el que hayamos hecho o no
hasta ese momento todos los estudios. Es la ortotanasia. Todos estaríamos encantados con que ese morir en el momento oportuno, sin alargar ni acortar la vida, ¿no? Hay otra opción que sucede, que es luchar hasta el final, que eso hasta hace no mucho tiempo se daba en los hospitales, y la gente lo pedía, y hay médicos que lo hacen. Mientras hay vida y esperanza, no tienen en cuenta el pronóstico. Hay que tener en cuenta el pronóstico. Si estamos en un paciente terminal, eso no se puede hacer. Y no tiene en cuenta el sufrimiento, sino luchar, hacer cosas, y eso lo vemos en los hospitales todavía. Althusser dice que detrás de la obstinación terapéutica se suelen encontrar dos causas principales: el déficit de la competencia profesional y la desviación del único fin de la medicina a otros intereses que no son los del paciente. Luego la prepotencia del médico también. Entonces la obstinación o el encarnizamiento terapéutico lo que hace es no dejar que la muerte llegue, sigue poniendo tratamientos para alargar la vida, y lo que hace es alargar el sufrimiento, y lo que hay que tener claro que es una actuación maleficente. Dentro de los principios esos que hemos dicho, yo creo que hay que tener muy claro en un paciente, cuando la curación no es posible, el objetivo tiene que ser que no sufra. Y entonces, si tienes claro cuál es el objetivo, entonces las actuaciones tienen que ir dirigidas a eso. Si no lo tienes claro, pues seguirás haciendo estudios, puedes alargar la vida y puedes caer en el encarnizamiento terapéutico. Y el alargar la vida en determinadas circunstancias es una actuación maleficente. No es que no sea beneficente ni neutra, es maleficente. Principio del doble efecto. La finalidad es aliviar el sufrimiento. Se puede dar lugar a efectos secundarios graves, incluso la muerte. La intención y las dosis son para aliviar. Hay que informar al paciente, y el factor tiempo es importante. Factor tiempo me refiero a desde la situación a la muerte. Sería lo que llamamos sedación, que puede ser secundaria, que es la que se produce secundaria al arsenal de medicamentos que se le estamos poniendo, que no es buscada. Primaria es cuando es el objetivo de la medicación que se pone. Puede ser por síntomas físicos no controlados, por angustia vital no controlada. Y luego es la sedación paliativa o la sedación terminal. La sedación paliativa es la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente terminal tanto como sea preciso, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas. O sea, se le pone la medicación suficiente para aliviar los síntomas, necesaria, vamos. Y la sedación terminal es poner la medicación necesaria, suficiente, y que lo más habitual es que ya no se despierten. Es muy importante que el paciente, tanto en esta como en la paliativa, estén informados de que no se puede, de que tal vez no se despierten. Las indicaciones: síntomas de difícil control y síntomas refractarios. Delirio, disnea, sufrimiento, estrés. La sedación, el Papa Pío XII, en un encuentro con los anestesistas, estoy hablando del año 1957, ya le surgía a que tratasen a los pacientes, a que los sedasen, aunque acortasen la vida. Y estoy hablando del Papa Pío XII, que se tuvo como un papa muy conservador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso ya lo admitía la Iglesia en ese momento, el principio de doble efecto. O sea, tiene el efecto de curar, o sea, de calmar el dolor, pero tiene el efecto también de que puede acortar la muerte. Otra opción: un paciente competente pide que no le pongan o que le retiren un tratamiento indicado. Estamos hablando de pacientes terminales.
Está indicado para que pueda vivir más tiempo, pero si no le pones el tratamiento, acorta su vida. Hace uso de su autonomía. Hay que asegurarse de que es competente. ¿Existe problema ético para el sanitario? Yo creo que si cumple todos los requisitos, no. El factor tiempo previsible de vida es importante, porque si la muerte está cerca, pues no tiene mucha importancia, pero si se prevé que puede vivir 6 meses, un año, pues sí que tiene importante, sí que es importante. Entonces, un paciente tiene derecho a decidir que no quiere ponerse un tratamiento. No solo los pacientes terminales, también los pacientes que no son terminales, por el principio de autonomía, tienen derecho a decir que no quieren un tratamiento, aunque les vaya a ser muy beneficioso. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no admiten las transfusiones de sangre por problemas religiosos, si tienen una hemorragia, ellos dicen que no quieren que les pongan sangre y hay que respetarlo. O sea que... Luego está lo comentamos ayer también, el tema el paciente en estado vegetativo, paciente que no es competente, y se plantea suprimir un tratamiento indicado. Se pretende aliviar el sufrimiento. Va a ocasionar la muerte, se hace mediante una omisión sin permiso del paciente. El caso de Karen Killan, que lo dijo ayer Ana, la chica aquella que había tenido una parada respiratoria y sus padres, pues después de estar intubada con el respirador tiempo, sus padres intentaron el que se le quitase el respirador. Bueno, pues el hecho es que el planteamiento es quitar el respirador, un tratamiento que le está manteniendo la vida, pero que si se quita le va a ocasionar la muerte. ¿Qué problemas éticos hay? Bueno, pues hay gente que puede pensar que es maleficente el hacerlo. De hecho, esto produjo mucho debate en aquel momento, hasta que al final se consiguió el que le quitaran. En este momento, con estos pacientes, las sociedades de neurología internacionales sí que admiten, ellos admiten el quitar el respirador o el quitar la nutrición. Hacen una diferencia entre lo que es tratamientos y lo que es el mantenimiento, sin más, ¿no? Los tratamientos no los admiten y tratamiento es utilizar antibióticos, por ejemplo, respiradores, las nutriciones parenterales, y sin embargo mantenimiento puede ser pues poner un suero de hidratación, el cambiar de postura, el hidratarla. Entonces, cuando un paciente ya no tiene porvenir, pues habría que entender que están indicados los tratamientos, los cuidados básicos que he comentado, y no estarían indicados los tratamientos. Entonces, el estado vegetativo, que es lo que comentábamos antes. Entonces vamos a hablar ya de la eutanasia y del suicidio asistido. La eutanasia es terminación intencional de la vida por alguien distinto al paciente a petición de éste. Yo creo que lo entendemos todos. Antes hubo unos años que se hablaba mucho de eutanasia pasiva, activa. Bueno, hoy se habla de eutanasia, y cuando se habla de eutanasia es a la eutanasia activa, a la definición. Lo otro no sería eutanasia. Y el suicidio asistido es la ayuda intencional a un paciente para que acabe con su propia vida a petición del mismo. Muchos pensadores, desde los griegos, han defendido la eutanasia y el suicidio asistido. Aristóteles defendía la eutanasia, pero no defendía el suicidio asistido, porque era
el suicidio asistido, el suicidio, vamos, no el asistido, porque iba contra la comunidad, ¿no? Platón, Séneca, muchos pensadores, los médicos árabes también. En los pueblos primitivos era muy propio el abandonar a los enfermos, incluso a los deformes, que morían, pero era un problema de subsistencia lo que tenía el grupo. Entonces, incluso las personas mayores, cuando estaban ya muy deterioradas, se marchaban solas a morir solos por ahí de mala manera, ¿no? Luego, rematar a los heridos en la guerra se ha dado de forma habitual. Había un puñal corto que se llamaba misericordia, que era con el que degollaban a los pacientes mal heridos. El tiro de gracia. En Sudamérica había el despenador, que era una figura que le llamaban cuando el paciente estaba ya en muy malas condiciones, lo ponía boca abajo, lo cogía del mentón y de los pies y le hacía de tal forma que le rompía varias vértebras, y esa era la forma de eutanasia que ellos tenían. En Francia era tan frecuente en el 1800 y pico que había mucha rabia, problemas de rabia, entonces que la gente lo hacía pues espontáneamente con algún sanitario y hacían eutanasias masivas por ahí, y entonces tuvieron que dictar una ley para prohibirla. Las religiones, la católica la prohíbe, la protestante en algunos casos, los judíos también, y los musulmanes el suicidio en aras a conseguir los fines que tienen, pues lo admiten, ¿no? Entonces, el tema que se nos presenta es: el paciente pide que le quiten la vida, con intención de acabar con sus sufrimientos. Hace uso de su autonomía. El paciente es competente, pide un acto transitivo por parte del otro. Lo de acto transitivo, hay dos conceptos, el de acción y el de omisión. Acción es poner un medicamento para conseguir el objetivo que sea, y omisión es no poner un medicamento para curarle o para que se muera. No poner un medicamento incluso para que se muera. Entonces, esos conceptos se manejan en este. El caso de Vicent Humbert fue un caso también muy, muy sonado. Vicent Humbert era un chico de unos 19 o 20 años en Francia, en el departamento de Normandía, cuando venía de trabajar, era bombero. Se dio un golpe con el coche y bueno, se tuvo una lesión craneal muy, muy importante, de tal forma que estuvo en coma pues 8 o 10 meses, y le llegaron a salvar y no veía, no olía, únicamente podía mover un poco la cabeza y una mano derecha. Él decía y sin embargo las capacidades mentales las tenía bien, porque se comunicaba a base de un abecedario que hacía con la presión de los dedos. Entonces él quería morir, ¿no? Y pidió la eutanasia repetidas veces. Le pidió la eutanasia al presidente de la República Francesa. El presidente le contestó que no se podía hacer porque no era legal, él no tenía capacidad para que le pudiesen hacer la eutanasia. Incluso recibió a su madre, le escribió una carta de su puño y letra. Entonces él había pensado, si eso no le salía, él marchar a Suiza a que le hiciesen el suicidio asistido o la eutanasia. Entonces eso dijo que yo, siendo ciudadano francés, ¿por qué me voy a ir de mi país, ¿no? Y entonces había hablado ya con su madre para que se lo hiciese. Y un buen día su madre le puso una alta dosis de medicación y entró en coma, pero con la mala suerte que entró un enfermero varias horas después y lo reanimaron, pero quedó en coma. Antes se podía comunicar, pero en esta ocasión ni se podía comunicar, quedó en coma. Pero el médico que le atendía
después, al día siguiente, le desconectó del respirador. Entonces, incluso el ministro de Justicia francés dijo públicamente a los jueces que fuesen benévolos con la situación. O sea que este es Vicent Humbert y su madre. Entonces, es legal en Holanda con estos requisitos. El paciente debe padecer una enfermedad terminal. Debe padecer un sufrimiento insoportable sin esperanza de mejoría. Lo ha pedido de forma reiterada. No es cuestión de que lo pida un día, sino que en el tiempo prolongado lo haya pedido. El médico debe de pedir la opinión de otro colega. No puede ser solo opinión de él. Y debe informar después a una comisión formada por un médico, un jurista y un experto en ética. El suicidio asistido es: el paciente pide que le proporcionen los medios para quitarse la vida. Hace uso de su autonomía, pide un acto intransitivo. Intransitivo quiere decir que no es activo. El que se quita la vida es él, no es el que le ayuda. Se sabe que lo va a utilizar para producirse la muerte. ¿Qué moralidad? Hay personas que defenderán que está mal hecho, pero otros a lo mejor dicen que es beneficente. Este es Ramón Sampedro. Si habéis visto la película Mar Adentro de Amenábar, se da perfectamente. Ramón Sampedro, a los 19 años, en Galicia, su tierra natal, se echó al mar con la marea baja y tuvo una sección medular. Y cuando tenía 59, 50 y tantos, es cuando consiguió suicidarse. Nunca se supo quién. Yo creo que no hubo otra. Los jueces en estos casos yo creo que hacen la vista gorda y no. Y este es Kevorkian, un americano que ponía anuncios en la prensa para provocar suicidios. Entonces, este señor al principio provocó unos cuantos, hubo demandas judiciales, salió airoso, pero al final estuvo en la cárcel. Se pudo comprobar, hicieron 69 autopsias de los que había hecho, y de las cuales solo eran terminales el 20% o el 30%, y 7 u 8 pacientes no tenían ninguna enfermedad. O sea, lo cual, claro, eso es muy, muy grave, y ha estado muchos años en la cárcel con esto, y empezó haciendo suicidios asistidos y terminó haciendo eutanasias, además, y por eso es por lo que Luego hemos tenido recientemente en la prensa, que sería esto, un enfermero, no sé si belga o de Centro Europa también, que trabajaba en un sitio de un geriátrico, y entonces por su cuenta a pacientes terminales decidió quitarle la vida. Le había quitado la vida a no sé cuántos, sin contar con ellos y sin. Entonces, conceptos a analizar en la eutanasia. ¿Es la vida un valor absoluto? Igual todos diríamos que sí, pero sin embargo podemos matar en algunas circunstancias. Podemos matar en defensa propia, podemos matar en las guerras. Y en las guerras, vaya, sí se mata. Y habría que ver con qué motivos, ¿no? O sea, lo de un valor absoluto no es tan absoluto, dependiendo de las circunstancias. ¿Se puede disponer de la vida propia? Estamos hablando del principio de autonomía, que podemos disponer de los tratamientos y de cómo queremos ser tratados. Incluso podemos decidir que un tratamiento no me lo pongan, aunque de ello se derive la muerte. ¿Podemos disponer de la vida de los demás? Eso parece que no, que nadie podemos disponer de la vida de los demás. ¿Es lo mismo una omisión, matar, que dejar morir? Es lo mismo una acción, o sea, el ayudar, el ponerle una sustancia a un paciente
para que fallezca, aunque lo haya pedido él, o dejar morir, no poner un tratamiento indicado. ¿Es suficiente la intención? ¿Lo hacemos con la intención de hacerlo en bien? ¿Es suficiente? Las preguntas que hay que hacerse. ¿Es beneficente o maleficente provocarle la muerte aunque lo pida? Para unos será beneficente y para otros pensarán que es maleficente. ¿Es beneficente o maleficente ayudarle a que él se provoque la muerte? Lo mismo. Unos pensarán que no está bien, que no está bien, que es maleficente, y otros que es beneficente porque el objetivo es dejarle de que deje de sufrir, y además es que lo ha decidido él con su autonomía. ¿Es igual de grave la eutanasia que el suicidio asistido para el sanitario? ¿Las creencias son un argumento? Yo creo que las creencias en un debate social multicultural no son un argumento. Será argumento para el que las tenga, pero las creencias no se pueden poner encima de la mesa como argumento. El que tenga fe, pues si la Iglesia dice que no, pues punto. Pero es que incluso en la Iglesia hay sus discrepancias. Por ejemplo, en la revista Razón y Fe, que es de los jesuitas, pues en algún caso acepta que se pueda hacer eutanasia, en algún caso muy, muy concreto, después de agotados todos los... Despenalizar. Argumentos en contra. Os voy a decir los argumentos que se están barajando, que se barajan, para que los analicéis y que cada uno se quede con los que... La defensa de la vida es un dogma, dicen los que están en contra de la eutanasia. Hay que defender la vida por encima de todo. Ya hemos dicho que en algunos casos no es un dogma. El juramento hipocrático dice que los médicos no podemos ayudar a morir a alguien. No podemos provocar la muerte de nadie. El juramento hipocrático, bueno, la profesión médica dice que se afectaría, porque si en un momento determinado los médicos que le están atendiendo, que le están, son los que le pueden provocar también la muerte, dice que el prestigio bajaría. Dice que se duda de la competencia de quien lo pide, que lo pide en un momento de desesperación, pero ya hemos dicho, por ejemplo, la ley holandesa dice que tiene que ser una petición reiterada, que no puede ser en un momento de desesperación o de depresión. Luego, la teoría de la pendiente resbaladiza que aducen algunos, dicen, y con cierta razón, que se empiezan pidiendo todos los requisitos, pero luego en el fragor del trabajo diario, en una residencia de ancianos, por ejemplo, pues se llega a aplicar con mucha más laxitud. De hecho, se demostró en un estudio que se hizo que en Holanda había un 30% de pacientes que no lo habían pedido y que no habían sido informados. Habría una incitación soterrada en algún momento en esos pacientes o incluso la familia que están mal viviendo, que sabrían que hay una salida, que está ahí de alguna forma, inconscientemente o conscientemente se le podía empujar. Y luego se relajaría la calidad de cuidados paliativos. Si había una salida por ahí, pues dice que se relajaría, algunos. Argumentos a favor. Dice que las personas tienen autoridad moral sobre sus vidas, que no debe intervenir el Estado. Somos autónomos con todas sus consecuencias. Y dice que la misma competencia, y esto es cierto, se precisa para rechazar un tratamiento necesario que te va a salvar la vida, que para pedir la aplicación de otro con el mismo fin. La misma competencia. Y defienden que es lo mismo matar que dejar morir. Poner una sustancia que te lleve a la muerte es lo mismo que no poner algo que te salve la vida. El juramento hipocrático está obsoleto. Dice que contra la pendiente resbaladiza, pues que haya un control. No puede ser que porque haya una pendiente resbaladiza no se legisle. Conclusiones, y con esto termino. La vida es un momento
trascendente el final de la vida. Eso lo tenemos muy claro, que lo tenemos que ir asumiendo poco a poco. Tenemos derecho a morir en paz. Hay que humanizar la muerte. Yo creo que uno de los objetivos de la asistencia sanitaria, aparte de la medicina curativa, es el objetivo de morir en paz y de morir con los síntomas controlados. Y más importante, incluso como primer paso a eso, que no ser maleficentes en los hospitales, no hacer más estudios de los que debemos, no prolongar la vida más de lo que debemos prolongarla. El objetivo tiene que cambiar en un momento determinado. Cuando no se puede ya curar, cuando no se puede, el objetivo tiene que ser distinto y el tratamiento también es distinto. Tiene que ser el ayudarle a que sufra lo menos posible, aunque se acorte. La medicina dispone de medios poderosos, pero pueden alargar el sufrimiento si no están bien indicados. Hay que evitar el encarnizamiento terapéutico. Hay que dejar que la muerte llegue, insistiendo. Se debe utilizar el mismo entusiasmo para paliar los sufrimientos que para curar. No tiene que ser una asistencia de segundo orden, la asistencia a la muerte. Hay que respetar los deseos del paciente, aunque de ellos se derive su muerte. Hay tratamientos paliativos que pueden adelantar la muerte. Tenemos derecho a dar y a dejar nuestras directrices, que es lo que decíamos ayer. Precisamente en un momento de duda, las directrices están muy bien. Es fundamental tener una buena cobertura de cuidados paliativos. Es a lo que hay que optar. Esta cobertura es la mayor defensa para que no haya personas que pidan la muerte. Eso es muy importante, que con una muy buena asistencia de paliativos seguramente el suicidio asistido y la eutanasia, el número que lo pedirían serían bajísimos, y de hecho pues así es en muchos sitios. Aunque en estas condiciones habrá casos que la demanden. ¿Tenemos derecho a obligarles a que sigan sufriendo? Parece que hay aproximadamente un 5 o un 6% de pacientes que con cuidados paliativos muy eficaces pues siguen sufriendo. Y además el sufrimiento que más aducen no son sufrimientos físicos, son sufrimientos psicológicos, de angustia vital, de intranquilidad y bueno, yo creo que para ese número yo por lo menos sí que la defendería. En casos muy contados y con muchísimos controles. Y otros aspectos añadidos sobre esto. Por ejemplo, como hacía Kevorkian o como hicieron una pareja de pacientes ingleses depresivos que se trasladaron a Bélgica para hacerse el suicidio asistido y resulta que eran depresivos nada más. Eso es una barbaridad. Yo creo que en estos casos quien mejor conoce son los médicos que habitualmente le llevan. Y esos son los que pueden decir si están agotadas todas las opciones para calmarle, si él es competente y tiene muy claro que quiere llegar a una eutanasia. O sea, yo creo que los controles en los casos de que se aceptase una eutanasia tenían que ser como muy, muy, muy estrictos. Porque si no derivarían en lo que hizo el Kevorkian yo creo que está todo. Vale. Bueno, pues tenemos un rato para pensar o para preguntar o para proponer, para lo que queráis. Pepe. Una pequeña observación. Se ha omitido, por ejemplo, en países selectivamente incivilizados, digamos, como los Estados Unidos, que permiten la pena de muerte. Y en otros países la pena de latigazos, etcétera, etcétera. Pero llama la atención que los Estados Unidos luchan los éticos, por así decir, la medicina, en contra de la pena de muerte. Legal, quiero. ¿O qué dicen los éticos respecto a la pena de muerte de este punto? Vamos a ver, el tema de la bioética está centrada en el tema sanitario.
En sus orígenes hubo dos autores, uno Potter y otro Helegers. Potter daba a la bioética, quiso darle a la bioética un ámbito global, de un diálogo entre las ciencias y las humanidades y también influir en la sociedad. Y Helegers es la que la redujo al ámbito sanitario. Lo cierto es que se desarrolló la opción de Helegers y la de Potter, que era mucho más amplia y que probablemente en la sociedad que estamos viviendo hubiese venido mucho mejor. Pues bueno, los bioéticos no se meten en eso. No se meten en eso. Realmente es así. Si se hubiese dado un enfoque global, seguramente se deberían de haber metido. Y ahora hay una corriente, incluso en el Congreso de Bioética de aquí, el último español, que fue en León, de implicarse en la sociedad, de salir un poco del ámbito sanitario. Porque en el momento social que estamos viviendo yo creo que es muy importante el implicarnos. Discutir esto, ¿no? Poder discutir muchos temas no necesariamente sanitarios, sino de ética pura y dura. Yo quería que nos explicarais un poquito mejor las diferencias que hay entre eutanasia y suicidio asistido. Entiendo como que el suicidio asistido tú no lo puedes hacer porque no puedes y alguien lo hace por ti. ¿Y la eutanasia? Te explico. La eutanasia, el paciente pide al sanitario, vamos a hablar del sanitario, en el caso de Wittenberg fue un familiar, que le inyecten una sustancia para que muera. Eso es la eutanasia, otra persona. El suicidio asistido es yo mismo me provoco la muerte, pero me pone los medios otra persona. En el caso de Ramón Sampedro, que no se podía mover, me parece que se ve en la película, que le ponen cianuro en un vaso, se lo ponen allá con una pajita y él es el que se lo toma. Ese es el... Otra. Quería preguntar, doctor, ¿hay dolores que se resisten a cualquier tratamiento paliativo? ¿O esto ya está resuelto? A mí me parece que es lo que hemos comentado antes, que hay... Yo creo que dolores físicos raramente se podrán resistir a tratamientos paliativos. Lo que pasa es que hay mucha angustia, hay ansiedad, y eso probablemente será más difícil de solucionar. De hecho, de la gente que pedía la eutanasia, la mayoría no eran por sufrimientos físicos. Quiere decir que los demás los tenían controlados. Además, al final, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Una ansiedad muy marcada, pues disminuye el umbral del dolor y se es sensible a más cosas. Es una mezcla. En los casos en los que se puede utilizar la sedación, ¿no? Sí, pero parece que con la sedación, claro, depende del tiempo. Es que el tiempo que quede para la muerte previsible. Porque una sedación, claro, si resulta que faltan 6 meses para la muerte, eso es muy complicado. Ahí tiene que ser una eutanasia o un suicidio asistido puro y duro. Y hay quien defiende que la sedación terminal es una eutanasia cerquita de la muerte, que está aceptada, que se hace. Buenas tardes. Yo quisiera romper una lanza a favor de los médicos, porque realmente en este proceso del final de la vida tienen un papel muy peliagudo.
Por una parte está su comportamiento ético y moral ante una situación. Además, influenciada primero por la familia, que puede ser en un sentido o en otro, que de todo hay en la viña del Señor. Y además está también la administración con su burocracia, que marca los protocolos de actuación. Entonces, todo este barullo, al final, lo tiene que decidir una persona, que por la experiencia que yo tengo, que por desgracia me ha tocado durante estos últimos años bastantes visitas al hospital por parte de familiares, algunas de ellas muy largas. Antes, normalmente, tenía un médico, que era el que hacía la visita todos los días, excepto, por ejemplo, los fines de semana. Pero ahora es una especie de, no sé, de coleccionismo, que un día viene un médico, otro día otro, al día siguiente otro distinto. Entonces, al final, ¿quién es de todos esos que están visitando al paciente, quién es el que va a tomar una decisión en un sentido o en otro para aconsejar a la familia? Gracias. Ya. La pregunta, ¿cuál es? No te entendí muy bien la pregunta. No, simplemente es sí. que opinar que el médico lo tiene muy difícil. Ya. Y más en esta situación que no hemos avanzado, ni la sociedad, ni los familiares, ni los pacientes. Posiblemente los que más han evolucionado en este aspecto han sido los propios médicos. Sí, bueno, es que yo creo que, bueno, la sociedad sí que va estando cada vez más enterada de lo que sucede, no solo lo que sucede aquí, sino lo que sucede en otros países. Y los médicos son los que deben llevar la voz cantante en este tema, ¿no? Y tienen que estar mentalizados. Yo creo que eso es una asignatura pendiente, a que la medicina no es solo curativa y que hay que parar de hacer estudios en un momento determinado. No hacer estudios solo por cerrar protocolos, que yo creo aquí en Tudela, la verdad es que no lo he visto, pero lo he visto en otros sitios. Hace años yo lo he visto en otros sitios. Y hacer, por ejemplo, pues una laparoscopia con una biopsia hepática a un paciente, porque en los estudios que estaba haciendo el señor que lo estaba haciendo, pues resulta que tenían que ir con laparoscopia y con biopsia hepática cuando era un paciente ya diagnosticado y él no se iba a beneficiar nada de eso. Eso sería, claro, eso sería algo que no es ético, por supuesto. Pero luego en la asistencia diaria, yo sí creo que se hacen más cosas de las que se deben. Yo entiendo que la inercia del trabajo es muy, muy difícil a veces el parar, ¿no? Sí, Internet, vamos a duda. No sé si es una pregunta, pero bueno. H. Rodríguez pregunta: ¿es cierto que el LSD ayuda a tener una buena muerte? Lo escuché en un programa de televisión, pero no sé si es leyenda. Yo no lo sé. Yo no sé si lo sabéis alguno de vosotros. Bueno, como saben, no sé si os sirve de algo, el LSD, todos sabemos que la dietilamida del ácido lisérgico, que es un alucinógeno que se utilizó al principios de los años 60-70 como prueba de esquizofrenia. Es decir, a algunos pacientes les ponía el fármaco a ver si alucinaban y tal. Normalmente, que yo sepa, no tiene ni efecto analgésico ni otro tipo de efecto, sí un efecto alucinógeno, lo cual es la primera vez que escucho yo esto. Yo no sé, los demás médicos que estáis en la sala, a mí no me suena de... Quizá quiere decir marihuana más que LSD, y marihuana sí que se ha utilizado, y ahí sí que hay otra... Sí. La marihuana en terminal es difícil porque tampoco es tan potente el efecto que produce. En dolores de espalda y eso suelen utilizar. Reduce el estrés, dice la misma persona. A lo mejor es que reduce el estrés o lo incrementa. Incrementa o las alucinaciones. Por lo menos aquí no lo hemos oído. De acuerdo. Muy bien. A mí me gustaría, Ángel, tú has hablado un buen rato sobre
sobre la sedación, me gustaría que te definieses cómo gestionas tú la sedación a los pacientes. Pregunta concreta. ¿Tú le dices a un paciente que le vas a sedar que no se va a despertar nunca más? Yo no, porque ahora no veo pacientes, pero creo que hay que decírselo, claro. Hay que decírselo. Si le vas a poner una sedación que previsiblemente no se va a despertar más, la obligación es decírselo. Tiene que ser con el consentimiento del paciente, no es algo que puedes decidir tú. Y cuando tienes enfrentamiento en esa situación con los familiares, tú lo ves muy claro que tú al paciente le tienes que decir: don José, yo le voy a dormir a usted, pero tenga en cuenta que ya nunca más se va a despertar. Y tú eso se lo dices a los familiares, y los familiares te dicen: no, por favor, no le diga eso. ¿Cómo gestionas ese conflicto que se da todos los días? Pero si le vas a poner la sedación, se lo tendrás. El que es dueño de su vida es el paciente, si es competente. Si es competente, claro. Pues entonces el paciente es el que manda. ¿Y con la familia cómo lo gestionas eso? Pues que el que manda es él. Vamos, creo yo. Que luego la situación es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero que es así, el que manda es el paciente. No puede ser que la familia diga, pues no. ¿Y si el paciente lo quiere? ¿Tú qué piensas, Eustaquio? Pues que me he encontrado esa situación y es muy difícil. Ya, y seguro. Muy conflictiva, y hay que hablar con todas las partes. Claro. Y al final, muchas veces, acabo por no hacer la sedación por imposición de la familia. Muchas veces la familia lo pide: por favor, sede a mi paciente. Muy bien, de acuerdo, vamos a hablar con el paciente que lo vamos a sedar, pero yo le tengo que decir esto. No, eso no se lo puede decir. ¿Cómo no se lo voy a poder decir? ¿Cómo no? Yo es que es obligación mía decírselo. No, pues entonces no lo sé. Entonces, ¿en qué quedamos? Y esto estoy seguro que en la sala hay mucha gente que se habrá visto en esta situación. Seguro. Sí, Seguro que es difícil. Es complejo. Sí, es que es muy difícil. En la práctica seguro que es muy difícil, pero hay un orden de prioridades y el paciente es el que manda, ¿no? Allá atrás. Es muy difícil, yo creo. Gracias. Lo último que habéis hablado, ¿tú crees que hay alguien que pueda ser objetivo ahí? ¿Qué puede hacer? No. Estoy comentando ahora, alguien puede ser objetivo ahí para tomar una decisión. Objetivo, yo creo que, vamos a ver, lo que tiene que ser es, tienes una serie de circunstancias y con esas circunstancias tienes que decidir. Entonces, como dice Eustaquio, cuando hay discrepancias entre los familiares y el paciente, bueno, ahí igual no es tan difícil, aunque difícil de manejar, ¿no? Pero si el paciente es competente y dice que quiere que le seden, pues la familia queda en segundo lugar. Eso, vamos, a mí me parece que es muy claro, por muy duro que sea, ¿no? Pero el paciente es el que manda. El paciente es el que manda. Otra réplica. Si el paciente es competente, no hay pregunta. Claro. El problema es que muchas veces, te lo hago yo a ti caso porque me ha ocurrido a mí, tú muchas veces no te das cuenta que en ese momento el paciente no razona. No está en condiciones de razonar en ese momento. Hombre, si el paciente no es competente, pues es la familia, el representante es el que tiene que decidir. Y si la familia dice que no, pues es que no. Ante muchas noticias que les damos y que recibimos, ¿quién es competente? Pues es lo que hemos comentado antes. La competencia depende para qué decisión hace falta mucha competencia. Para otras, pues no hace falta tanta, ¿eh? Entonces, si se está barajando cosas importantes, pues tendrá que valorarlo igual un especialista, a ver si es competente. A veces se ha pedido consulta incluso a un psiquiatra para que valorase a ver si era competente o no. Yo quería comentar que a veces los familiares podemos ser egoístas, ¿no? Entonces, quien está sufriendo es el paciente, quien lo está pidiendo es el paciente. Y competente o no, el que está sufriendo es él, ¿no? Y a
veces no es competente porque igual está en un proceso de sufrimiento realmente, ¿no? Nos parece que no razona, pero es que está sufriendo. Yo creo que es el paciente que tiene que decidir, ¿no? Claro, claro. Y la familia a veces somos egoístas porque no queremos que se vayan o no queremos ser conscientes de que se está muriendo, ¿no? Y a veces yo creo que es el paciente, pienso, ¿no? Es el que tiene que decidir. Claro, las decisiones, la verdad es que yo creo que son situaciones muy difíciles. Muy difíciles, sí. Muy difíciles para todos y para los médicos también. Es una situación muy difícil. Muchas veces, por lo menos lo que yo he leído, ¿no? Que es avisarle de le voy a poner una sedación, pero tenga en cuenta que a lo mejor, lo más probable es que no se va a despertar. Ese es un poco el... A mí también me ha gustado la exposición, yo, ha habido un momento en el que has nombrado el pacto de silencio de los familiares respecto al paciente, ¿no? Sí. Pues que hace mucho daño al paciente, el pacto de silencio es que tengo poca vergüenza. ¿Se me oye? No. Doctor. Pues es mío. Digo que el pacto de silencio que se elabora alrededor del paciente, sobre todo parte de la familia, porque pues por muchas causas, ¿no? La primera de todas, la que se ha nombrado ya muchas veces, que es que en esa sociedad que vivimos de espaldas a la muerte. Segundo motivo es que la familia intenta sobreproteger al paciente y evitarle, piensa que con eso le evita un sufrimiento al paciente, cuando el paciente no es tonto y sabe perfectamente en qué situación está su vida, ¿no? Entonces yo creo que esa situación que se establece alrededor del paciente con el pacto de silencio que hace la familia, igual sin hablarlo, sino simplemente pues por ocultarle la situación real que tiene, pues al paciente no le beneficia. Simplemente lo comento porque esto tiene que cambiar, ¿no? Que para el paciente no es nada beneficioso. Y luego, apuntando a los cuidados paliativos, perdón, decir que aquí en Tudela, pues que estamos siempre en contacto con, bueno, yo soy enfermera, estamos siempre en contacto con la unidad de cuidados paliativos, que se atiende a los pacientes en el domicilio y que se procura una buena muerte, una muerte digna, con los medios a nuestro alcance y con el apoyo de los profesionales que lo hay, que no hay ningún problema en que si un paciente decide estar en su domicilio en vez de estar en el hospital, en la unidad de paliativos existe con el apoyo siempre de la atención primaria, del médico y de la enfermera. Vale, muy bien. Pues eso es un lujo, es estupendo. Es El problema es que los paliativos solamente llegan a los enfermos oncológicos en este momento, no los paliativos de la unidad de paliativos. Que eso tendrá que cambiar. Bueno, pues de ellos estamos afortunadamente que se cambie eso, ¿no? Pero si hemos empezado ya con los oncológicos, que sepan hasta la que eso funciona en Tudela y que funciona bien, ¿no? Y luego lo de la información a los pacientes, eso hace unos años sistemáticamente se engañaba. O sea, no se decía la verdad. No, con mi padre pasó. Pero clarísimamente. Sin embargo, ahora la actitud es de informar. Habitualmente es de informar. Pero claro, la información tampoco puede ser, como a alguien la hace, sentar al paciente delante y decirle de sopetón, pues todo pues como si le lanzase una piedra, casi. Vamos, debe ser la información es un proceso. Es un proceso que le dices pues unos datos suficientes para que sepa que es una cosa grave, que no se va a curar y a lo mejor al día siguiente pues vas entrando más en más detalles. A veces el paciente no sigue preguntando o no quiere saber más. Tácita, o sea, o te lo dice claramente o tácitamente, ¿no? Yo creo que a veces lo que buscamos con estos pacientes terminales son nuestros propios miedos, que son los primeros que tenemos que superar.
Y sobre todo la familia. La familia cuando dice que quiere proteger, lo que quiere proteger es su propia angustia. O sea, lo que les cuesta es enfrentarse a su padre o a su madre, mirándose a los ojos y sabiendo que se van a morir. Eso es lo que les cuesta. Y sin embargo, una vez superado ese momento, el paciente se encuentra mucho más a gusto porque muchas veces lo sospecha y entonces se relacionan pues de una forma mucho más sincera, mucho más claro. Se puede comunicar, no está ahí con mentiras y con sospechas. Es una soledad también. En vez de producirse un acompañamiento del familiar al final de la vida, lo que se produce a veces es un aislamiento. Eso es. Así es. Sí, otra más. Bueno, esto no es una pregunta, es simplemente comentar que yo creo que muchas veces, de hecho, el paciente, la persona que está moribunda, que está terminando ya sus días, lo suele saber. Y yo creo que tienen mucha más paz ellos que lo que nosotros alrededor percibimos. Creo, o sea, estoy un poco de acuerdo con que es un proyecto, proyectamos muchas veces nuestros nervios, pensamos que ellos son los que nos asumen. Cuando yo creo que la mayoría de las personas, llegada, sobre todo de cierta edad, quizá en una persona joven que tiene una enfermedad que va a terminar en breve y tal, es más difícil de asumir, pero yo creo que con cierta edad se asume, no, de hecho es lo único que sabemos cuando nacemos, que no sabes lo que va a pasar a lo largo de tu vida, pero sí que sabes que vas a morir. Y yo creo que cuando el momento se acerca, se tiene una tranquilidad. O al menos yo he tenido la suerte de que en poco espacio de tiempo han faltado algunos de mis familiares y en uno hubo pues, un pacto de silencio, pero incluso la persona misma lo hizo hacia el resto, porque nos veía nerviosos. Ella sabía perfectamente que se moría y trataba de no hablarlo y quizá no hubo posibilidad de que expresase ciertas cosas porque ella también intentaba protegernos. Creo también que los pactos de silencio no siempre son buenos. Y en otro de los casos tuve la suerte de que otro familiar llegó a decirnos, ¿no? Nunca pensé que morir fuese algo que te aportase tanta paz. Creo que eso es algo que cuando puedes hablarlo con un familiar o con un paciente, igual yo también soy sanitaria y creo que aporta una tranquilidad incluso a los que estamos cuidando alrededor, ¿no? No hay que tener miedo a algo que se sabe desde que nacemos que nos va a pasar. Bien. Otra, qué bien, está aquí. ¿Cómo se gestiona, Ángel, cuando en una relación médico-paciente hay... ¿Cómo se gestiona cuando en una relación médico-paciente hay dos autonomías y dos moralidades diferentes y están enfrentadas? La expresión máxima es el testigo de Jehová que dice de no poner sangre y el médico dice de poner sangre. ¿Cómo se gestiona ese tipo de situaciones? Si el testigo de Jehová es competente y por mucho que diga el médico de poner sangre, no le puedes poner sangre. Por la Ley de Autonomía del Paciente aprobada, la 41/2002, aprobada el 12 de noviembre del 2002. Entonces le da al paciente el derecho a decidir qué tratamiento, sea sangre o tú que no te quieres poner un antibiótico aunque tengas una neumonía. Bueno, lo que hay que asegurar es que eres competente para tomar una decisión de las cuales las consecuencias van a ser gravísimas. Entonces necesitas la máxima competencia. Hay que asegurarse que eres competente. Y si eres competente, pues hay que hacerte caso a ti, no al médico. El médico se tiene que aguantar. El médico tiene la opción también tiene también el derecho, tiene también su propia moralidad de objeción, ¿no? Efectivamente, cuidado.
No tenemos que abandonar el paternalismo y pasar a la autonomía, que no se convierta en una autonomía, sino autoritarismo. Cuando se enfrentan dos moralidades, ninguna de las dos tienen que sufrir. Cuando llegado a ese punto, se rompe la relación médico-paciente y se cambia de médico. Bueno, sí, lo que tú sí puedes hacer, seguro, es, no le puedes poner sangre, porque le ha dicho que no. Y lo que sí puedes hacer, seguro, es, bueno, pues yo a partir de este momento no le voy a tratar, le voy a poner en contacto con otro compañero. Lo que no puedes es abandonarlo. ¿Y si fuese un menor? ¿Si fuese el hijo? Si fuese un menor... Sería más problemático. Sí. Imagina que el padre dice que no quiere que le ponga al hijo. Yo creo que hay que hablar con el juez, en ese caso. Eso ya está. Hay que hablar con el juez. Sí, sí. O sea, si el padre dice que no le pone sangre, hay que hablar con el juez, y los jueces generalmente lo que dicen es que les ponga sangre. Es que, claro, un padre, por muy padre que sea, determinadas cosas sobre el hijo de las cuales se va a derivar que a lo mejor pues fallezca, pues no puede decidir, hay que ir al juez en esos casos. Solamente en Holanda es donde está legalizada la eutanasia. Solamente en Holanda. Holanda, Bélgica, Suiza, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, en Australia el suicidio asistido, en Colombia hubo un proceso que salió libre, una persona que había hecho una eutanasia, y se pensó que de ahí iban a dictar una norma y sin embargo luego no la dictaron. Pero vamos, en España, aquí en Europa, Alemania me parece que en algún caso suicidio, me parece, asistido. En Holanda, Bélgica, Suiza, Inglaterra no, Italia tampoco, España y Portugal tampoco. Pero has dicho solo, he entendido yo, enfermos terminales. Sí, enfermos terminales. Tiene que ser enfermos terminales. ¿Habéis oído el caso de un preso violador que lleva 20 o casi 30 años en la cárcel, que había cometido varias violaciones y una de ellas pues había matado a la chica o a la mujer? Entonces no quería salir de la cárcel y había pedido que le hiciesen la eutanasia. Entonces en un primer momento se aprobó y la iban a realizar, yo creo que fue el domingo pasado, y unos días antes pues suprimieron pero claro, y la opción que daban es que no era un enfermo terminal, aunque lo que sí habían dicho como argumento, que el sufrimiento psicológico que tenía era insoportable y que no se podía controlar, que es uno de los requisitos. Y entonces no se sabe muy bien por qué se suspendió. Dice que es secreto médico. Lo que no sabemos es si a última hora pues le dijo al médico que no quería que no lo sabemos, pero que se suspendió. Sí. Y lo que sí iban a hacer, porque lo que estaba pidiendo desde hace tiempo, es que le trasladasen a un centro penitenciario de rehabilitación de estos casos, que en Bélgica no lo hay. Sí que lo hay en Holanda, y parece que lo iban a trasladar a Holanda últimamente, parece que lo iban a hacer. Bueno, pues si no hay más preguntas, en internet ya no hay, aquí tampoco. Yo me quedo con la idea de que a lo mejor esto hay que repetirlo cada X tiempo. Hay muchas preguntas en el aire. Agradezco tanto a Ángel como a Ana vuestro trabajo de haberlo preparado, habernoslo explicado. Al resto que habéis preguntado también, pues a los médicos y no médicos que habéis preguntado. Creo que se cruzan aquí tantas variables legales, sociales, filosóficas, médicas, bioéticas, psicológicas, que al final yo creo que pesan mucho también,
que es difícil tomar decisiones, y para los médicos, para los pacientes, para las familias. Habéis hablado de que muchas personas al final de la vida encuentran paz, comentabas tú. También hemos visto otras que no, que sufren mucho y que es muy complejo, ¿no? Yo creo que os emplazo para otro año o para más adelante, para seguir generando debate y que vayamos pensando entre todos, ¿no? Muchas gracias a todos, y hasta otra.